Y ahora sí, entonces nos concentramos en esa llegada al mundo de la educación inicial. Sí. Algo muy interesante dentro de este proceso que vive Alexander y es también, como lo decía inicialmente, los hijos, pero también la esposa. La esposa tiene que ver algo con ese asunto también de entrar a la educación inicial, entendiendo que en algún momento dado tenía su propia guardería. Sí. Y había que buscar como una alternativa de hacer crecer ese espacio. Yo insisto que hay cosas que van pasando alrededor de uno y pues que se pueden materializar o le van dando las posibilidades, ¿no? Una situación adversa fue que en el 2007 tenía una beca para ir a hacer el doctorado en los Andes. Carlos Dávila me había invitado, pero la universidad no me concedió la comisión. Bueno, una leguleyada allí de que no había terminado de cumplir mi anterior comisión o me faltaban 6 meses y bueno, no se pudo. Entonces digámoslo que frente a esa situación adversa, porque yo ya tenía todo listo para irme para Bogotá hasta colegio de mis hijos, entonces ahí hubo como una frustración. Mi señora decidió de que ella iba a arrendar una casa por allá en el Altico para empezar a montar otra vez una guardería, porque antes había tenido esa experiencia en una casa que teníamos en Cándido, mientras ella iba estudiando su programa de psicología, entonces ella trabajaba con algunos pocos niños. Pero a mí me pareció que hacerlo en el Altico debía ser algo más cuidadoso porque ya no era el ejercicio pequeño que estaba haciendo en Cándido, sino que se iba a comprometer con muchos más recursos, ¿no? Arrendos, y que había que pensar en que ahí era otra mezcla, no era lo que estábamos haciendo allá en Cándido. Entonces me opuse a eso, la convencí de que no hiciera eso y de que esperáramos y que empezáramos a observar. Y ese año hicimos eso, o sea, jugamos con los niños, con mis 2 primeros hijos, jugamos a colocarlos en uno y otra guardería. Empezamos a hacer un estudio de mercado, a observar cómo eran, qué había. Fuimos a Bogotá, mira, una anécdota, Germán Darío, hoy en día todavía me parece costoso, pero yo pagué 300.000 pesos hace 15, 16 años por conocer un colegio muy bonito en Bogotá, es decir, compré un formulario hace 16 años en 300.000 pesos, todavía nadie le vende un formulario en Neiva acá, por un costo de esos. Para entrar a ese colegio, además, en ese momento había que comprar una participación como de 30 millones de pesos, o sea, pero quería conocer colegios muy bonitos. Un club de educación. Hermano, sí, entonces fui a mirar un colegio con todo un castillo en Bogotá, fui a conocer desde colegios de estrato medio hasta altos, observando, ¿sí? Observando que lo hacía bien, qué tenía, cuáles eran las características, y así fue como configuramos la mezcla para pensar en el colegio que creamos, en Mi Alegría de Vivir. Entonces el colegio es como una respuesta, primero en el mercado local, lo que nosotros como papá no veíamos. Y segundo, también de un mercado más elaborado en la ciudad de Bogotá, ¿no? De mejores recursos y todo, y una oferta pues más cualificada. Entonces así fue como se concibió ese espacio. Vemos aquí cómo se construyen necesidades, como esas acciones de lucha para entender definitivamente qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Eso responde indudablemente al tema de las necesidades, como encontrar qué debemos hacer, qué debemos construir en función de lo que se va presentando. Pero aquí, dentro de estas necesidades de las que quiero obviamente referirme, hay algo muy interesante y es una experiencia que tiene Alex desde que tiene esos procesos con Advisor and Training, pero llega también ya un momento dado de pensar en la inversión. Y pues generalmente decimos que los negocios nunca necesitan dinero, casi en algún momento dado decíamos, emprender no es un asunto de tener dinero, pero llega un momento dado crucial para realmente emprender con una iniciativa en educación, con un emprendimiento social que requiere inversión, ¿sí? Como así lo requirió Advisor and Training, y es necesario hablar o sentir la necesidad de la asociación, de la asociatividad, cómo se vive eso, porque de alguna manera hay un referente en este ejercicio y en este proceso en el que inicia Alex a entender que es necesario asociarse.
Sí, creería que todos los emprendimientos necesitan recursos, ¿cierto? No solamente esfuerzos personales, sino también recursos financieros. Es posible que algunos requieran muy poco. Es decir, yo he visto muchos ejemplos en el salón de clase de personas que han empezado y que lo más importante era la experiencia ocupacional que tuvieron y que tal vez con un mínimo pudieron generar un servicio, alguna situación con la cual empezaron a crecer, pero en general se necesita plata, se necesita recurso financiero. Lo otro es que también dentro de esos recursos he aprendido que uno necesita otros, o sea, lo que otro sabe hacer, o sea, combinar los esfuerzos. Eso siempre me ha parecido una condición necesaria. No son fáciles las sociedades, ¿sí? No son fáciles porque pues hay que tomar decisiones, a veces se decide por encima de uno, a veces uno decide por encima de otro, en fin, ¿sí? Pero siempre me han gustado las sociedades. Creo que para poder construir, si uno no le alcanza, si uno no puede, si uno solo no está, pues hay que unir esfuerzos, ¿cierto? Y pues en el camino también hay que ir emparejando, ¿sí? Sin que sea esto nada fácil. Y es una fortuna a veces poder encontrar uno socios como encontré yo al inicio, especialmente con Rafael, con Luz Dari, con Claudia, bueno, John Wilson. Cuando creamos AIT hubo un grupo base con el cual nos apoyamos muy bien, y he tenido esa fortuna, realmente he tenido la fortuna que no he tenido socios con los cuales nunca haya peleado, haya perdido, cosas de este tipo. No, he sido muy afortunado en ese aspecto. Y llega mi alegría de vivir, se crea mi alegría de vivir, y mi alegría de vivir necesita inversión familiar. ¿Es la inversión del núcleo familiar directo que tiene Alexander, o exige realmente el llamado a otros familiares cercanos para que se convierta en una asociación de origen familiar, ese emprendimiento social centrado en la educación inicial? No, mira, mi alegría de vivir es una sociedad limitada, pero está en cabeza de mi esposa y mía. Yo desde el momento decidí que íbamos los dos, pero que le daba la formalidad de una empresa, la formalidad de una organización, y de hecho allá se gestiona así, no queriendo que se fuera a quedar en el plano meramente familiar, sino que tuviera una estructura y un cuerpo propio de gestión. Pero mi alegría de vivir surge gracias al apoyo de mi familia. Es decir, para mí han sido fundamental mis hermanos, porque cuando he necesitado recursos, he utilizado los recursos de ellos. O sea, pocas veces, solamente en ese momento de mi vida, es que he utilizado los bancos, pero siempre mis hermanos han sido una mano derecha. Entonces, cuando tú puedes conseguir una financiación pequeña, a mano, sin necesidad de trámites, cuando alguien se puede esperar, cuando confía en que le pagues nomás un interés y bajo, y espera, eso es primordial para poder uno empezar y sacar adelante un negocio, porque yo particularmente no he conocido ningún negocio en los que he estado donde el primer día, el primer mes, el primer año se pueda ganar uno algo para decir vivo de él. No sé, pero esa ha sido siempre mi condición, de tener que esperar un buen tiempo y de consolidar. La importancia de reconocer que cuando queremos entender muy bien las fuentes de financiación, a veces no vemos hacia adentro, y adentro es donde tenemos realmente esos recursos, la familia. Pero también, así como se invierte, Alexander a lo mejor invierte todo lo que tiene en ese momento en mi alegría de vivir, y se convierte en un asunto de asumir un riesgo, una incertidumbre o una total certeza cuando dice voy a invertirlo todo y todo lo pongo aquí. Claro, claro, uno tiene unos anhelos, tiene unas expectativas, y después de que uno está adentro, pues, y esté ya enterrado, no puede sacar el cuerpo, ¿no? Casi que se echa una responsabilidad, una obligación que sí o sí, por un lado está la puerta del fracaso y por el otro lado está la puerta del éxito. Entonces, pues usted sabe que solamente le quedan dos caminos, ¿sí? Se entra en la lucha y sí, en el trabajo constante. No es fácil. Yo quiero decirle que tal vez he aprendido que una de las cosas más complicadas es empezar, una de las cosas más difíciles son los primeros años, ¿sí? Porque cuando usted no tiene un mercado, cuando no lo conocen, hay muchas cosas que usted tiene que hacer, mucho trabajo.
Una cosa es que hoy en el colegio lleguen cada año 80, 90 niños nuevos sin necesidad de colocar un letrero matrículas, ¿sí? Pero todo eso ha sido el trabajo ya de darlo a conocer, pero además de lo que pasa ahí en el día a día y hace que las familias lo quieran recomendar. Al colegio llegan esos 90 niños, yo en un tiempo dejé de sacar una pauta en el directorio cuando había directorio, porque me di cuenta que nadie llegaba por el directorio. No volví nunca a hacer nada más porque la gente lo hacía era por recomendación, entonces decidí cada vez seguir invirtiéndole a las cosas que hacíamos, a hacer, supóngase, el show de Navidad a nosotros nos cuesta entre 8 y 10 millones de pesos, cerrar el año y hacer un show en el centro de convenciones 2 veces al día, pero van 700 personas en la mañana y 700 personas en el día, al papá no se le cobra un peso, tratamos de montar la mejor escenografía, el mejor show, porque sabemos que ahí nos están viendo todos. Y lo que ahí pase, ahí la gente está evaluando a la profesora su relación con los niños, está viendo en nosotros las capacidades de ellos. Entonces, cada vez que hacemos un San Pedrito, cada vez que otorgamos un servicio, que hacemos algo más, ahí está en lugar de invertir en publicidad y cosas de este tipo, porque la gente llega por eso. El asunto del posicionamiento, de la creación de marca, la importancia obviamente de lograr ese posicionamiento a partir de las buenas experiencias. Pero hay algo que me interesa también como reconocer si se pudiese realmente tenerlo aquí en la mesa. Nosotros estamos en el mundo académico, ¿sí? Y cuando se vive el mundo empresarial como lo ha vivido plenamente Alex en sus experiencias con sus iniciativas, llega un momento en que el conocimiento que tenemos en la administración queda supeditado a la experiencia. Buena pregunta, ¿no? Porque a veces me he cuestionado en eso, y evidentemente cuando uno está en el mundo en el mundo real, ¿sí? En el mundo de la actuación, en la que hay que tomar decisiones, la experiencia juega un papel fundamental. Ahora, quizás uno mismo no lleve al todo a la práctica todos los instrumentos. Obviamente hay nociones que le permitan a uno observar, que le permiten acercarse, pero sí, la experiencia juega un papel a veces mucho más fundamental que la misma formación académica. Y aquí es donde reconocemos que la experiencia empieza obviamente a tener una articulación muy importante con el conocimiento, porque esa experiencia que vive Alex en Mi Alegría de Vivir y con todo su equipo de trabajo, es indudablemente todo un proceso de conocimiento, como lo dijo desde el 2007, llega estos tiempos de pandemia y aparece antes de pandemia, precisamente en el 2019, la oportunidad de también hacer una inversión para hacer crecer esa idea y digamos ese servicio importante de Mi Alegría de Vivir con el propósito obviamente de extender sus servicios hacia secundaria, hacia otras alternativas, también la búsqueda de inversionistas para ello, de socios para ese proceso, y por supuesto llega el colegio Canadian School, que inicia precisamente llegando pandemia, un reto que se afronta, pero que de alguna manera es resultado de una experiencia convertida en conocimiento y de un conocimiento indudablemente que empieza entonces a convertirse en algo mucho más fuerte, dado obviamente que esa articulación experiencia-conocimiento o experiencia-teoría de lo que obviamente sabemos en la administración, pues termina obviamente fortaleciéndose. Así de que en estos momentos hay una teoría de negocio o hay una teoría de los servicios de educación para Alexander Quintero Bonilla en sus dos iniciativas de emprendimiento social con Mi Alegría y con Canadian School. Sí, hermano, mira, tal vez nunca hubo un estudio previo de factibilidad, si no está escrito, pero cuando uno toma una decisión, sí hay unos conceptos, ¿no? De analizar el mercado, de entender que hay una oferta, que hay unas características de esa oferta, de entender de que también hay una demanda y que comprender que hay algunos aspectos de la demanda que posiblemente no estén siendo atendidos, ¿sí? De interpretar algunos sentidos que la gente o que el consumidor tiene para un determinado producto o servicio. Eso fue lo que hicimos cuando creamos el colegio, así no está escrito. En el segundo caso, el segundo colegio también responde a eso, ¿no?
Alguien me decía, pero bueno, está situado al lado de 2 colegios élite, ¿sí? Pero precisamente nuestro colegio no es un colegio con esas características o un colegio que quiera ser élite de las mismas formas. Entonces nosotros allí pensamos un proyecto mucho más ambiental. Entonces cuando pensamos con mi socio cómo iba a ser el lote y lo estábamos buscando, además sin afanes, porque íbamos a crear un colegio, pero no dijimos este año ni el otro. Yo, vamos mirando lotes o algún día o esto y así nos pusimos. Y entonces, pero el día que vimos ese predio que le pasaba una quebrada, que habían como 40 árboles de 30 y 40 años más de edad sembrados, y vimos todo eso, nos miramos a los ojos y vimos como, aquí es. Y enseguida tomamos la decisión, hermano. Fue una anécdota muy bonita, porque como te digo, nosotros no estábamos con la necesidad de encontrar el predio ni de crear el colegio ya. Pero íbamos mirando, íbamos observando, tranquilos, sin calma, con mucha calma. Entonces, cuando vimos ese predio, nos miramos, yo recuerdo mucho la historia, nos miramos a los ojos, sin que el que nos lo ofrecía se diera cuenta, pero los dos nos mostramos el anhelo de que ese fuera. Fue muy agradable en ese sentido, y lo compramos en un mes cualquiera, tanto que ni siquiera pensamos que íbamos a empezar al siguiente año, y de repente a los 8 o 15 días conversando, bueno, vamos a empezar, hagamos los diseños, hagamos cosas, y luego dijimos, vamos a empezar el otro año, pero todo fue así, o sea, y siempre lo hemos construido dialogando mucho, interpretando mucho y queriendo darle un sentido al colegio diferente. No va a ser más ni va a ser menos que otros, simplemente va a ser diferente, ¿sí? Ni queremos ser el único ni ser el colegio líder, no, queremos simplemente representar una opción donde un papá de un nivel de estrato medio tenga la posibilidad de tener a su hijo en una experiencia campestre, que tenga árboles, que tenga agua, y que eso le permita a los profesores vivir otras experiencias con los niños, y a los niños que están en un proceso de formación también otro tipo de acercamiento al conocimiento. Qué bueno que en esta experiencia que nos habla Alex alrededor de el proceso de planeación, de tener prácticamente las ideas concretas, de tener esa idea no necesariamente en un proyecto, en un modelo, en un escrito, que obviamente da la oportunidad obviamente de encontrar un lugar de enunciación en Alex como ser humano, como persona, como empresario, y no como académico, porque como académico también tiene otro lugar de enunciación, porque en la academia Alex enseña planeación estratégica, política empresarial, y cuando hace ese ejercicio de enseñarle y darle obviamente lugar a los estudiantes esa planeación, entonces quedan algunos elementos supremamente importantes en tensión, ¿no? En tensión para decir, el estudiante ha de presentar definitivamente un proceso de búsqueda y de encuentro definitivamente con el mundo empresarial, un documento obviamente en el que planifica, en el que encuentra la oportunidad de entender cuáles son las acciones, las estrategias obviamente que debe contribuir para mejorar, transformar procesos empresariales, pero lo que se hace en la experiencia puede ser producto también de un ejercicio estratégico, a lo mejor obviamente situado en el pensamiento estratégico, en la oportunidad obviamente de la mentalidad del estratega. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Alex? Pues mira, académicamente la estrategia puede ser racional, pero también puede ser emergente, ¿no? Se va construyendo con las mismas prácticas. Hay ciertas prácticas que uno realiza y van teniendo sentido, uno le va encontrando resultado. Entonces quizás yo creo que eso es lo que pasa acá, y a pesar de que no está escrito, de todas maneras mis socios son 20, 25 años en la educación, ¿sí? Yo también como empresario en la educación son 15 años atrás. Entonces de alguna forma ya se ha visto pasar muchas cosas, ¿sí? Quizás no sean certezas, pero sí ya un elemento que le permite a uno cierta confianza en lo que se va a realizar. Muy bien, este tema de los socios me parece algo muy importante, porque como que es un lugar siempre de transformación de estos procesos que ha logrado las iniciativas empresariales de Alexander y su familia, y cómo se dan esas transformaciones con los socios, es decir, por qué ese lugar de los socios obviamente producen las transformaciones bastante obviamente significativas de impacto
en esas iniciativas empresariales de Alexander? Tal vez la necesidad de recursos, ¿no? La necesidad de recursos tanto financieros como de conocimiento de otro, porque tal vez nunca he tenido un socio capitalista exclusivamente, es decir, alguien que te pueda decir aquí está esta cantidad de dinero y yo confío en ti y simplemente ni lo quisiera tener, ¿sí? Siempre la característica del socio que pienso es que tenga plata pero que aporte ideas, aporte esfuerzo, ¿sí? Aporte en la construcción. Quizá me he imaginado que alguien que te entrega a ti dinero nomás espera solo dinero, y en estos proyectos nunca hemos esperado dinero desde el inicio, siempre ha habido trabajo y siempre ha habido inversión. Yo tal vez le comentaba a Julián en el diálogo previo que el proyecto actual del colegio no nos da un peso, o sea que nosotros tenemos claro que tenemos una inversión no menos de 8 años que hacer, ¿sí? Entre 8 y 10 años en las cuales trabaje, endeúdese, excedentes que tenga, inviértalos y quizás en 10 años el colegio quede ya a un nivel de infraestructura como el que hemos pensado, y tal vez por allá en 10 años nos podamos sentar tranquilos a ver que dé un excedente, a lo mejor para pensar en una siguiente inversión, ¿no? Porque no se trata de hacer plata porque uno quiera hacer plata, Germán Darío, también eso he aprendido en la vida, o sea, quizás el gozo de esto no es tener un dinero guardado, ni es plata para otras cosas que no sean la posibilidad de transformar la vida, la sociedad con una propuesta. Creo que eso es finalmente a veces me he puesto a reflexionar en eso y creo que eso es lo emocionante, construir algo, hacer algo que pueda quedar ahí reflejado, de que se tienen capacidades de ver otras cosas. Bueno, vamos a llegar a nuestras 5 conclusiones de este importante proceso. Alex, como conclusión, ¿qué aporte genera un socio? Conocimiento, confianza, un soporte también emocional, porque uno mismo a veces necesita reafirmar una decisión, y por supuesto experiencia y capital. Segundo, ¿qué tener en cuenta para buscar ese socio? Trayectoria, o sea, la trayectoria en el campo, o sea, que no importa que haya fracasado, pero que tenga trayectoria, o sea, experiencia, porque esa curva cuesta mucho, tener un entendimiento, un saber, ¿sí? Que le da a uno la experiencia, eso es fundamental. Y obviamente pues también dentro de eso uno mira cómo han sido los comportamientos también de la persona en términos éticos y esos comportamientos con otros, entonces creo que son 2 aspectos fundamentales, o sea, no basta, entonces a una persona con plata no basta. Un emprendimiento hecho realidad, ¿qué es mi alegría de vivir? Un legado, creo yo, eso se va convirtiendo a algo que uno ya lo siente como un hijo y que se va a quedar ahí como cuando se queda un hijo, que uno se puede... ¿Cuántos estudiantes? Casi siempre estamos entre 270 estudiantes en promedio. De 1 a 5 años. De 1 a 5 años. Sí. Educación inicial. Correcto, de 1 a 5 años. Cuarto emprendimiento hecho realidad, que es Canadian School. Canadian School en estos momentos es una visión y es un sueño. Sí, Canadian School lo sueño más que mi alegría de vivir, porque el otro día está de alguna manera consolidado. Porque a veces me pregunto, y bueno, ¿y qué va a pasar dentro de 10 años cuando este colegio se consolide dentro de 15? ¿Para dónde vamos a seguir? ¿O este colegio qué otras cosas nos va a abrir? ¿Qué nuevos retos nos va a abrir? El preescolar nos abrió el reto de seguir con la siguiente fase. Este colegio, ¿qué reto nos puede abrir? Entonces es más un anhelo y una visión. Y quinta conclusión, les decía, se va creando marca, se va creando obviamente una idea, va teniendo un posicionamiento, algo que le señalaba antecediendo esta entrevista a Julián Reyes, le decía reputación. ¿Qué es tener reputación? Pues es poder andar uno tranquilo,
¿sí? Saber que nadie te señale por haber hecho una relación laboral injusta. ¿Sí? Eso lo he tenido siempre en principio. Que nadie lo señale a uno por haber hecho una relación injusta con un cliente, con el Estado mismo, porque cuando uno es empresario y paga impuestos, se da cuenta realmente la contribución que alguien hace. A veces los empresarios son mal vistos, que son devoradores, acaparadores, bueno, lo que sea, controladores, pero cuando uno aprende a pagar impuestos como empresario, se da cuenta que sin ellos definitivamente y sin esa función, las demás funciones sociales serían muy complicadas. El Estado no genera plata, el Estado no es un banco, el Estado vive de la plata de los impuestos. Obviamente los ciudadanos también pagan sus impuestos de consumo y bueno, los otros impuestos que cada quien le toca como a su nivel de persona natural. Pero los empresarios, además de hacer esa función de la persona natural, de pagar los impuestos propios del ciudadano, también paga un impuesto que él mismo se lo buscó, porque se lo buscó haciendo más esfuerzos, ¿sí? Colocando más esfuerzos. Entonces, esa es la tranquilidad de poder sentir uno que uno ha hecho una tarea, y también la satisfacción, porque, insisto, cuando uno paga el impuesto, después uno va aprendiendo y va reconociendo que dice, bueno, con esto pagamos los policías, con esto se puede hacer sociedad. Y cerramos con una articulación con el mundo, con todo este tema experiencial que estamos viviendo con Alex, nuestro profesor de la Facultad de Economía y Administración, a partir obviamente de la teoría del posicionamiento, muy relacionado obviamente con esa reputación, que a veces dice Jack Truth, dice, no es realmente una preocupación porque nos recuerden, porque nos reconozcan o porque nos recomienden. Es la preocupación realmente porque esa reputación nos permita que vuelvan a nosotros, que vuelvan a comprarnos, que vuelvan realmente a recibir un servicio. Es la recompra en términos de Jack Truth, pero en últimas aquí es esa reputación en la que definitivamente creer siempre en que ese proyecto va a tener definitivamente una buena identidad con el cliente para decir, yo sigo comprándole, yo sigo buscando la alternativa de que sus ideas, sus planteamientos sean también posibles para seguir beneficiando mis procesos, sobre todo en este mundo de educación para muchos padres de familia. Muchas gracias, profesor Alexander Quintero Bonilla. A usted, profesor Germán Darío, muchas gracias por esta provocación, por sus preguntas, por hacer fluir cosas que a veces uno no las comenta todos los días. Muy amable. Y gracias a nuestra directora de comunicaciones, Tania Alexandra Medina, y también a nuestro querido director logístico y de proyección social en este podcast, a Julián José Reyes. Gracias, Julián, gracias, Tania. Espero que nos volvamos a ver la próxima ocasión, o a escuchar, ¿no? Porque generalmente nos vemos aquí, pero los demás nos están escuchando, todos nos están escuchando, y muchas gracias, que todos hayamos aprendido hoy una nueva lección.